El sol se despedía detrás de las densas hojas de la selva chiapaneca, dejando tras de sí un manto de oscuridad que pronto envolvería la pequeña aldea cercana. En lo profundo de la selva, la leyenda del antiguo guerrero Pantera Maya cobraba vida. Los lugareños se apresuraban a cerrar puertas y ventanas antes de que la noche se apoderara del poblado. Habían oído las historias, relatos de un héroe convertido en sombra, cuya figura felina se deslizaba entre los árboles en la oscuridad. Al principio pensaron que eran simples leyendas urbanas, pero los avistamientos se multiplicaron y el terror se apoderó de la aldea. Esa noche, en una choza al borde del poblado, María, una mujer anciana y sabia, compartía historias de la antigua leyenda a los niños inquietos que se acurrucaban alrededor de la fogata. Les advirtió que nunca se aventuraran en la selva después del anochecer y que nunca provocaran al guerrero Pantera. Entre los niños estaba Juan, un joven valiente y curioso. Aunque había escuchado las advertencias de María, la llamada de la selva lo intrigaba. Esa noche, mientras todos dormían, decidió aventurarse en la oscuridad con una linterna en mano. La selva cobraba vida con sonidos inquietantes, gruñidos distantes, susurros de hojas moviéndose y el ulular de criaturas nocturnas. Juan avanzaba con cautela, su linterna cortando la oscuridad de la selva. De repente, un crujido resonó a su alrededor, y una figura oscura emergió entre las sombras. Era el guerrero Pantera, con ojos brillantes y fauces abiertas. Juan se quedó paralizado mientras la criatura se movía con gracia felina. La linterna reveló parcialmente su forma, un guerrero antiguo adornado con pieles de jaguar y pintura de guerra, pero ahora poseído por una oscuridad que devoraba su humanidad. Juan retrocedió, pero el guerrero Pantera lo seguía con mirada intensa. Un rugido gutural resonó en la selva, y Juan corrió hacia el poblado, su corazón latiendo con terror. La leyenda era real, y la aldea estaba atrapada en las garras de un guerrero que ahora acechaba en las sombras. La noticia del encuentro de Juan con el guerrero Pantera se propagó rápidamente por el poblado, sembrando un manto de terror en las calles. Los lugareños temían el oscuro regreso de la antigua maldición que había despertado. Juan, aún temblando por la experiencia, se convirtió en una figura sombría entre los habitantes, su presencia recordando a todos la inminente amenaza que acechaba en las sombras. Esa noche, la aldea se sumió en un silencio incómodo, roto solo por el susurro del viento entre las hojas de la selva. Las sombras adquirieron vida propia, danzando en las esquinas de las chozas como si fueran portadoras de un mensaje siniestro. La aldea estaba sumida en un miedo palpable que se esparcía como una plaga en las mentes de los habitantes. Mientras tanto, Juan, incapaz de escapar de su encuentro con el guerrero Pantera, comenzó a experimentar extrañas visiones. En sueños, veía al guerrero, su figura felina acechando en la penumbra, oía sus rugidos eco en la oscuridad de la selva. La línea entre la realidad y la pesadilla se desdibujaba cada vez más. María, la anciana sabia, notó la creciente angustia en Juan y comprendió que el guerrero Pantera no se contentaría con ser olvidado. La leyenda vivía y respiraba, alimentándose del miedo de la aldea. Decidieron buscar respuestas más profundas, explorando los registros antiguos y hablando con los ancianos de la aldea. Descubrieron que el guerrero Pantera era una manifestación de una antigua maldición desatada por la violación de un antiguo santuario maya. La aldea, en su afán de expansión, había perturbado un equilibrio ancestral, y el guerrero Pantera era la respuesta desgarradora de los dioses. La aldea estaba condenada a cargar con la ira de la criatura. María, Juan y un pequeño grupo emprendieron un viaje hacia las ruinas del antiguo santuario. Allí, entre las piedras talladas y la maleza, encontraron inscripciones que detallaban rituales de purificación para apaciguar a la bestia.
Mientras realizaban los rituales, la selva cobraba vida con susurros que resonaban como lamentos. Sombras se movían entre las ruinas, como si los antiguos dioses observaran con indiferencia el intento de la aldea de redimirse. Un rugido distante se desvaneció en el viento y la aldea quedó envuelta en un silencio ominoso. Pero el guerrero pantera no se desvaneció. En cambio, su presencia se intensificó, como si el intento de purificación hubiera avivado su furia. Juan, atormentado por visiones aún más aterradoras, se convirtió en el foco de la maldición. La sombra del guerrero pantera lo perseguía, cada vez más sediento de venganza. En la aldea, la noche se volvió eterna. El miedo se instaló como un parásito en el corazón de cada habitante. Las sombras danzaban con malévola alegría, y los rugidos del guerrero pantera resonaban como un presagio de su llegada. La aldea vivía en un estado constante de terror, como si las sombras mismas estuvieran imbuidas de la ira del guerrero pantera. Juan, atrapado en un torbellino de pesadillas y visiones, se convirtió en el epicentro de la maldición. Cada mirada de los aldeanos estaba cargada de desconfianza, temiendo que la bestia encontrara en él su forma de manifestarse. Juan, desesperado y al borde de la locura, buscó refugio en María. La anciana sabia, consciente de la creciente oscuridad que se cernía sobre la aldea, buscó respuestas en los textos antiguos y en sus propias visiones. La única solución parecía estar en la antigua tumba del guerrero pantera, un lugar olvidado en lo más profundo de la selva. Una noche envuelta en un silencio más oscuro que nunca, María y Juan se aventuraron hacia el corazón de la selva. La luna lanzaba destellos tenues sobre el dosel de hojas, pero la oscuridad persistía, como si la maldición absorbiera la luz misma. A medida que avanzaban, la selva cobraba vida con susurros siniestros. Sombras se agitaban entre los árboles, como si los espíritus de la antigüedad estuvieran despertando para observar la lucha entre la aldea y la maldición. Cada paso era un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte se desdibujaba en aquel lugar prohibido. Finalmente, llegaron a la antigua tumba del guerrero pantera. Una construcción de piedra cubierta de enredaderas y musgo se erguía como un monumento a la desesperación. María, con manos temblorosas, comenzó a recitar antiguos cánticos de purificación. La tierra tembló, como si la mismísima selva respondiera al llamado. La tumba se agrietó, revelando un pasadizo oscuro que descendía hacia las entrañas de la tierra. María y Juan intercambiaron miradas cargadas de resignación y determinación y descendieron al abismo. A medida que avanzaban por pasadizos llenos de sombras, la presencia del guerrero pantera se intensificó. Rugidos distantes resonaban en las paredes de piedra, acompañados por susurros que parecían arrastrarse desde el inframundo. La oscuridad era palpable, como si estuvieran caminando hacia las fauces de la propia bestia. Al llegar a una caverna iluminada por una luz espectral, se encontraron con la figura del guerrero pantera, más imponente y amenazante que nunca. Sus ojos brillaban con un fulgor infernal, y su presencia llenaba la caverna con una energía abrumadora. María, con valentía, enfrentó al guerrero pantera. «Hemos venido para poner fin a esta maldición», declaró, su voz resonando en la caverna como un eco antiguo. La figura felina rugió. «Hemos venido para poner fin a esta maldición». Pero esta vez, no con la furia descontrolada. Fue un rugido de dolor y liberación. María y Juan realizaron rituales ancestrales, desenredando las cadenas que mantenían al guerrero pantera atado a la tierra. La caverna temblaba con la intensidad de la liberación. De repente, la luz espectral se desvaneció y el guerrero pantera, en un último rugido que resonó en la oscuridad, se desvaneció en la nada. La caverna quedó en silencio, como si la maldición hubiera sido arrancada de la realidad. María y Juan regresaron a la aldea, que despertó de su letargo de terror.
La oscuridad que había envuelto la aldea comenzó a disiparse, y el aire estaba cargado con un sentimiento de liberación. Sin embargo, la leyenda del guerrero Pantera, aunque apaciguada, nunca se desvaneció por completo. Susurros sobre el héroe convertido en sombra todavía danzaban entre las sombras, recordándole a la aldea que las leyendas antiguas, una vez despertadas, pueden acechar en las sombras de la memoria eterna. La aldea sigue temerosa de que el guerrero regrese y de vez en cuando aún se siguen teniendo avistamientos en las cercanías a la selva chiapaneca, temerosas de ser víctimas del terror antiguo. No te pierdas ni un momento de nuestro contenido. Suscríbete, activa todas las notificaciones con la campanita, comparte tus pensamientos en un comentario. Tu apoyo significa el mundo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.